Entonces, ¿cómo están? Vamos a hacer la clase de ejercicio, la sección de taller correspondiente a termodinámica. Tenemos una serie de ejercicios, los cuales son referentes justamente a la parte de conceptos básicos, conceptos fundamentales, para poder trabajarlos de manera correcta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar con conceptos de temperatura, presiones, densidades, volúmenes, ese tipo de cosas. ¿Ya? No va a haber nada nuevo que no hayamos visto en clase, pero sí van a haber varias cosas que tenemos que tener cuidado al momento de resolver los problemas. Ya, la primera pregunta me dice, me pregunta si existe algún número, un valor de temperatura, perdón, en el cual la temperatura en Celsius y la temperatura en Fahrenheit den lo mismo. Recordar siempre que la temperatura en Fahrenheit la podemos calcular como 9 quintos de la temperatura en Celsius más 32. Así podemos pasar de Celsius a Fahrenheit. En este caso me están pidiendo un valor exacto. Entonces yo voy a decir, cuando ustedes no conozcan un valor, una buena estrategia para resolver este tipo de cosas es darse una variable, la cual nosotros vamos a poder trabajar. En este caso me voy a dar X, la temperatura, en el cual la temperatura en Celsius es igual a la temperatura en grados Fahrenheit. Por lo tanto, la temperatura en Fahrenheit, que tiene que ser X, tiene que ser igual a 9 quintos de la temperatura en Celsius, que es la misma, más 32. Y de aquí llegamos a una ecuación lineal bastante simple. Aplicamos resolución, sumamos las fracciones y de aquí despejamos que menos 4 quintos de x me tiene que dar 32 y que por lo tanto x tiene que ser igual a menos 32 por 5 partido de 4. Esto de acá es 8 y 8 por 5 menos 40. ¿Qué? Celsius o Fahrenheit da lo mismo, son el mismo valor. Vamos a decir que es en grados Celsius. Veamos si que efectivamente este valor es concorde a lo que habíamos calculado. La temperatura en Fahrenheit va a ser 9 quintos por la temperatura que calculé, menos 40 grados Celsius, más 32. 40 sobre 5 es 8, entonces sería menos 8. 8 por 5 es 72. Más 32, esto me da menos 40. Entonces, efectivamente, menos 40 es un punto fijo para esta expresión. ¿Y qué es lo que vamos a decir entonces? Vamos a decir que a 40 grados Celsius hay 40, perdón, a menos 40 grados Celsius hay menos 40 Fahrenheit. Sin embargo, a mí me están pidiendo temperatura absoluta. Recordar que tanto la escala Celsius como la escala Fahrenheit son escalas relativas de temperatura. Por lo tanto, ¿cuáles son las escalas absolutas? La escala Kelvin y los grados Rankine. En este caso, como tenemos temperatura en Celsius, vamos a calcular la temperatura en Rankine. Perdón, en Kelvin. La temperatura en Kelvin va a ser igual a los menos 40 más 273,15. Y, permiso, calculadora acá mismo. 273,15 menos 40 me da 233,15 Kelvin. Ahora, esta es la misma temperatura que en Rankine, perdón, y no. Recuerden que la temperatura en Rankine la calculamos como la temperatura en Fahrenheit más 459 con 64. Entonces 459,64 menos 40 me da 419,54. Ahora, pregunta, ¿existe algún valor de temperatura en donde la escala Kelvin y la escala Rankine me dé el mismo valor numérico? Y no. ¿Por qué no?
La única forma en que la escala Kelvin y la escala Rankine me den el mismo número es cuando estemos en el cero absoluto. Para el cero absoluto ese punto es igual. ¿Por qué? Porque la temperatura en Rankine se tiene que calcular como 1,8 por la temperatura en Kelvin. ¿Ya? Si hacemos el mismo chiste de darnos la variable x, que sea el punto fijo, en donde estas dos cosas sean iguales, no vamos a llegar a ningún valor. O sea, x tiene que ser 0. La única opción posible. Así que eso sería con el primer ejercicio. Es un ejercicio clásico de fuerza. O sea, de temperaturas, de escalas de temperatura. Me dice, las presiones superiores a 3000 atmósferas se miden con una balanza de peso muerto. Me hablan del diámetro de un pistón, o sea, tenemos un círculo cuyo diámetro es de 0,17 pulgadas. Pulgadas es inch. ¿Cuál es la masa aproximada en libra masa de las pesas requeridas? Ya. Yo tengo una presión de 3000 atmósferas y recordar, y recordar que la presión es la fuerza dividida en el área. Por lo tanto, si yo quisiera calcular la fuerza, a la presión la debo multiplicar por el área. Lo importante acá es que la presión tiene que estar en un sistema técnico, ya sea en Pascal o en PSI. A mí lo que más me conviene en este caso es pasar las atmósferas a PSI. ¿Por qué me conviene esto? Porque me están preguntando por libras fuerzas. Por lo tanto, vamos a hacer el cambio de atmósferas a PSI. Para eso hay que recordar siempre que una atmósfera de presión son 14,7 PSI, aproximadamente 15. Por lo tanto, yo tengo 3000 atmósferas y yo sé que una atmósfera son 14,7 PSI. Hacemos el cambio directo y me quedaría que son 3000 por 14,7. Tendríamos 44.100 PSI de presión. Y por lo tanto, la fuerza va a ser igual a la presión, 44.100, por el área del pistón donde estoy aplicando. Por lo tanto, va a ser pi por el diámetro, 0,17 al cuadrado, sobre 4. El área de un círculo, vaya. Entonces, esto por pi, por 0,17 al cuadrado, dividido entre 4. Y esto me da aproximadamente 1000,98 mil libras fuerza. Entonces, ¿cuánto es la libra fuerza? O sea, tenemos las libras fuerzas, necesitamos saber las libras masas. Recordar siempre la ley de Newton, perdón, para el sistema inglés es que la fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración de gravedad dividido en G sub C. Por lo tanto, los 1000,98 libras fuerza van a ser igual a la masa, la libra masa que yo no conozco, por la aceleración de gravedad en el sistema inglés, que es 32,174. Esto de acá está en pie, segundo cuadrado, dividido en el factor de coherencia dimensional, que es 32,174 libra masa por pie partido en libra fuerza por segundo al cuadrado. Libra fuerza, pie con pie, segundo con segundo, me queda todo en libra masa. Y este número con este número se me va aquí, y por lo tanto la masa equivalente es de 1000,98 libras de masa. En este caso, la libra fuerza y la libra masa numéricamente son lo mismo. ¿Y por qué son lo mismo? Justamente por el factor de conversión. Perfecto. Un recipiente cilíndrico de radio tanto y altura tanto está lleno de aire a esta presión. Por el extremo abierto se introduce un émbolo que se ajusta perfectamente a las paredes.
El sistema cilindro-émbolo, también cilindro-pistón, es el sistema termodinámico que nos va a estar persiguiendo por todo el año prácticamente. Entonces, para esto tenemos que considerar el pistón, que encierra un volumen que yo no conozco. Sí, encierra cierto volumen, y este pistón se baja. Y el pistón obliga al gas a comprimirse. Como el volumen está bajando, la presión tiene que estar aumentando. Recordar entonces las leyes ponderables de los gases. La presión por el volumen, cuando la temperatura es constante, también se me va a comportar como una constante. Por lo tanto, presión inicial por volumen inicial tiene que ser igual a presión final por volumen final. ¿Cuánto es la presión inicial? La presión inicial son 760 milímetros de mercurio. El volumen inicial, bueno, ese es el volumen del cilindro, por lo tanto va a ser pi por el radio al cuadrado por la altura, y eso tiene que ser igual a la presión final, que yo no conozco, por el volumen final, que va a ser pi por el radio, que no me cambia, al cuadrado, por la altura, que sí está cambiando. Entonces de aquí, pi y pi se me van, el 5 al cuadrado y el 5 al cuadrado se me van, y me quedaría entonces que la presión final es de 760 por 10 dividido en 7,5. Y me da 1013,3 milímetros de mercurio. Por lo tanto, como disminuye el volumen, aumenta la presión. Y ahora me preguntan por la densidad. Bueno, ¿qué presión ejerce el aire en este caso? Perfecto. ¿Cuál es la densidad en condiciones normales? Es tanto. Ya. La densidad de un gas, si recuerdan la clase de química, se calcula como la presión por el peso molecular partido en R por la temperatura. Nosotros estamos asumiendo que la temperatura es constante y el peso molecular era un valor que dependía justamente del material, o en este caso del gas con el que estamos trabajando. Como el gas es el mismo y nosotros supusimos que la temperatura era constante, todo esto de acá se me va a comportar como una constante. Por lo tanto, la densidad dividido en la presión es constante para el gas. ¿Qué significa esto? Cuando ustedes llegan a las expresiones de este tipo, ustedes pueden decir que la densidad inicial partido en la presión inicial tiene que ser igual a la densidad final partido en la presión final. Por lo tanto, la densidad inicial es 1,293, la presión inicial son 760, la densidad final, perdón, no la conozco, y la presión final la acabo de calcular. Y de aquí yo puedo calcular la densidad final como 1,293 por 1013,3 dividido de 760. Entonces, por 1,293 dividido en 760. Y me da que la densidad final es 1,724 cerrado. ¿Qué cosa? Gramos sobre litros. Este juego de tomar una expresión y tirar todo lo que sea constante a un lado y lo que no sea constante al otro, lo vamos a hacer harto a lo largo del semestre. Por lo tanto, es bueno que ustedes empiecen a tomar el juego a cómo se hace esto. ¿Ok? Dice, determina la presión atmosférica en un lugar donde la lectura manométrica es tanto y la aceleración de gravedad es tanto. Ya. ¿Qué es lo que vamos a decir acá? La presión de un gas, la presión que ejerce un fluido va a ser igual a la densidad por la aceleración de gravedad por la altura a la cual estamos trabajando. En este caso, los milímetros de mercurio hacen referencia al experimento de Torricelli, en el cual se tomaba un capilar, o sea, un tubo bastante alto, se sumergía en una tina de mercurio y este se dejaba subir hasta cierta altura. Y por lo tanto, esta altura era correspondiente a la presión atmosférica en este caso. ¿Por qué?
mediante un principio que se llama el principio de vaso comunicante, nosotros podemos saber que a la misma altura, dos fluidos tienen siempre la misma presión. Por lo tanto, ¿dónde yo voy a hacer la igualdad del vaso comunicante? La voy a hacer entre este punto y este punto al interior. Le voy a llamar A y le voy a llamar B. ¿Por qué lo voy a hacer entre estos dos puntos? Porque debajo de estos dos puntos tengo mercurio. Ambos dos tienen solamente mercurio. Por lo tanto, la presión que tengo en el punto A tiene que ser igual a la presión que tengo en el punto B. Por lo tanto, ¿qué presión tengo en el punto A? Hay que revisar qué tengo arriba. Arriba tengo solamente la atmósfera. ¿Y qué presión tengo en el punto B? Tengo la presión de la columna de mercurio. Por lo tanto, la presión atmosférica va a ser igual a la densidad del mercurio por la aceleración de gravedad por la altura de la columna de mercurio. La densidad del mercurio, 13.570 kilogramos por metro cúbico, por la aceleración de gravedad, 9,805 metros segundo al cuadrado, por la altura, 740 milímetros. Pero si se fijan, está todo en sistema internacional, vamos a pasar estos milímetros a metros. Un metro son 1000 milímetros. Por lo tanto, la presión va a ser 13.570 por 9,805 por 740 dividido entre 1000. Y esto me da que la presión de la atmósfera en ese punto es de 98.459,85 pascales. ¿Ya? Si ustedes trabajan todo en el sistema internacional, la unidad de presión es la unidad del sistema internacional, que en este caso son los pascales. Si lo quisiéramos pasar a atmósferas, este número lo dividimos en 101.325 y eso me da 0,97 atmósferas de presión. ¿Por qué se ocupa generalmente los pascales para ver la atmósfera? Porque es más o menos raro que la atmósfera, la presión de la atmósfera sea 0,97 atmósferas. Dice, a 45 grados Celsius de latitud, la aceleración de gravedad en función de la altura z sobre el nivel del mar tiene la siguiente forma, donde A mide tanto y B vale tanto. Me piden la altura en donde el peso disminuye en un 0,3%. Entonces, recordar que el peso es la fuerza. Por lo tanto, con esta fuerza la vamos a calcular mediante la ley de Newton como masa por la aceleración de gravedad, y en este caso la aceleración de gravedad tiene esa forma. Por lo tanto va a ser la masa del objeto por A, que es 9,807 menos 3,32 por 10 a la menos 6 por z. Entonces, este de acá va a ser la expresión del peso en función de la altura. ¿Cuánto va a ser el peso original o el peso normal cuando la altura valga 0? Cuando estemos a nivel del mar, es el peso original del objeto. Por lo tanto, va a ser la masa del objeto por 9,807 menos 3,32 por 10 a la menos 6 por 0. Esta parte se me va a 0 y me quedaría que el peso es 9,807 por m. ¿Cuál es el tema? Yo quiero ahora que el objeto pese un 0,3% menos. Por lo tanto, yo estoy buscando la altura para la cual el peso es un 99,7% el peso original. Entonces, 0,997 por 9,807 por la masa tiene que ser igual a la masa por 9,087 menos 3,32 por 10 a la menos 6 por z. Este de acá, perdón, este número de acá, el 0,997,
Es el 99,7% solamente que escrito en forma decimal, no en forma porcentual. Y si se fijan, esta masa y esta masa se me van a simplificar. ¿Por qué? Porque el problema es independiente de la masa. ¿Ya? Para que baje el peso, yo puedo cambiar la masa, puedo disminuir la masa o puedo disminuir la aceleración de gravedad. En este caso, yo solamente estoy levantando el objeto. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es ver en qué altura la gravedad es justamente el valor que estoy buscando. Entonces, 9,807 por 0,997, esto me da 9,777, tiene que ser igual a 9,087 menos 3,32 por 10 a la menos 6 por z. Y de aquí yo puedo despejar inmediatamente la altura, como 9,777 menos 9,087 partido de 3,32 por 10 a la menos 6. Sería eso menos 9,087 partido en 3,32 por 10 a la menos 6. Y esto me da... ahí sí. ¿Sí? 208.005,72. ¿Qué cosa? Metros. O sea, 208,5 kilómetros de altura aproximadamente. Ustedes suben 208 kilómetros y ahí recién van a bajar un 5%, un 0,3%, perdón, del peso original. Dice, ¿cuál es el peso en libra-fuerza de un objeto de 200 kilogramos en una ubicación donde G vale tanto? Ya, vamos a hacer justamente, vamos a aplicar la ley de Newton y vamos a transformar los newtons a libra-fuerza. Entonces, la fuerza, como siempre, es masa por aceleración. En este caso van a ser los 200 kilogramos por 9,6 metros segundo al cuadrado. 200 por 9,6. Esto me da 1920 newton de fuerza. Y con eso, nosotros vamos a poder calcular la equivalencia entre newtons y libras-fuerza. ¿Cuál es esta equivalencia? Nosotros sabemos que 4,45 libras-fuerzas es equivalente a un newton de fuerza. Por lo tanto, si tenemos 1920 newtons, el newton lo necesito abajo, son 4, perdón, tengo la equivalencia al revés. Disculpen. Una libra fuerza son 4,45 newtons. Ahí sí. Entonces tenemos 4,45 newtons. Son una libra fuerza. Entonces sería este valor dividido en 4,45 y me da que son 431,5 libras fuerza. Entonces, claro, recuerden que también podemos hacer equivalencia entre fuerzas, entre unidades de fuerza, para poder calcular. Me dicen, un tanque de pie, o sea, un tanque plástico tiene esta masa, tiene este volumen y está lleno con agua que tiene esa densidad. Me piden el peso del sistema combinado. El peso, recordar que es la fuerza. Por lo tanto, para eso necesito la masa completa. La masa total la vamos a calcular como la masa del tanque más la masa del agua. Recordar que las masas son aditivas, por lo tanto la masa total
van a ser las 6 libras masa del tanque más 7 pie al cubo por 62,4 libras por pie al cubo. Recordar siempre que la masa la podemos calcular como la densidad por el volumen. Por lo tanto, si tenemos el volumen y tenemos la densidad, podemos calcular la masa. De aquí podemos saber que la masa total va a ser igual a 6 más 7 por 62,4. Y esto me da 442,8 libras másicas. Pero a mí no me preguntan por la masa, sino que me preguntan por el peso. Y para eso vamos a ocupar la ley de Newton, donde la fuerza es la masa por la aceleración de gravedad dividido en la constante de consistencia. La masa son 442,8, la aceleración de gravedad es 32,174 partido de G sub C, que es 32,174. Este número y este número es el mismo. Por lo tanto, yo tengo 442,8 libras fuerza. Si quieren las unidades, remítanse al ejercicio. ¿Cuál ejercicio era? Al ejercicio número 2, este de acá. Hablando de cambio de unidades, tenemos que cambiar las unidades del calor específico. Me dicen que este calor específico tiene un valor de 1,0005 kJ por kilogramo grados Celsius. Me piden el mismo número en kilojoule kilogramos Kelvin, joule gramos Kelvin, kilocalorías, kilogramos grados Celsius y BTU libra masa grados Fahrenheit. Perfecto. Para esto lo que vamos a decir es lo siguiente. Tenemos que encontrar la equivalencia entre grados Celsius y Kelvin. Acá viene lo importante. Cuando hablamos de calores específicos, a nosotros no nos interesa el valor de la temperatura, sino que lo que nos interesa es una diferencia de temperatura, como habíamos visto en la parte de calorimetría. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. La temperatura en Kelvin es igual a la temperatura en grados Celsius más 273,15. Y aquí lo que vamos a hacer es aplicar una diferencia. La diferencia de temperaturas en Kelvin tiene que ser igual a la diferencia de temperatura en grados Celsius. El operador de diferencia es magnitud final menos magnitud inicial. Por lo tanto, es prácticamente entendido como una derivada. Por lo tanto, la derivada de una función es la derivada de la función y la derivada de una constante es 0. Por lo tanto, la variación de temperatura en Kelvin tiene que ser igual a la variación de temperatura en grados Celsius. ¿Qué es lo que pasa con los grados Fahrenheit? La temperatura en Fahrenheit es 9/5 de la temperatura en Celsius más 32. Ahora, si vuelvo a aplicar el operador de diferencia, la diferencia de temperaturas en grados Fahrenheit, cuando yo tengo una constante multiplicando una función, al derivarlo, la constante sale 9/5 por la diferencia de temperatura en grados Celsius. Y la derivada de 32 es 0. Por lo tanto, una diferencia de temperatura en Fahrenheit es 9/5 veces la diferencia de temperatura, en grados Celsius. Por lo tanto, una diferencia de temperatura en Fahrenheit es mayor que una diferencia de temperatura en Celsius. No así en Kelvin. Bueno, con eso ya podemos empezar a hacer los cambios. El primero me piden cambiar kilojoule, me piden cambiar los Celsius a Fahrenheit. No hay ningún problema. Tenemos 1,005 kilojoule partido en kilogramo por grados Celsius. Y como habíamos dicho, una diferencia de grados Celsius es lo mismo que una diferencia en Kelvin. Grados Celsius y grados Celsius se me van. Y me quedaría que el calor específico es 1,005 kilojoule partido en kilogramo por Kelvin. 1,005 kilojoule partido en kilogramo grados Celsius. Lo quiero pasar a joule sobre grados Celsius.
Para eso hay que acordarse de los prefijos. 1 kilojoule son 1000 joules. Y 1 kilogramo son 1000 gramos. Recuerden que el prefijo kilo significa 1000. Este se me va con este de acá y este se me va con este de acá y ahí me quedaría en joule por gramo. Y si se fijan, estos números se me van y me quedaría que el valor numérico es exactamente el mismo. No hay mucho más que hacer. Ahora, hay que pasar los joules a caloría, perdón, los kilojoules a kilocaloría. Una caloría son 4,184 joules. Por lo tanto, una kilocaloría, como habíamos visto, son 4,184 kilojoules. Si yo le cambio el prefijo a los dos, el número me va a quedar igual. Por lo tanto, para la tercera, 1,005 kilojoules, kilogramo, grados Celsius. Y aparte, sabemos que 4,184 kilojoules es una kilocaloría. Por lo tanto, el valor numérico sería 1,005 dividido en 4,184. Me da 0,24 kilocalorías, kilogramo, grados Celsius. Y por último, me piden cambiar los kilojoules a BTU, la masa a libra masa y los grados Celsius a grados Fahrenheit. Entonces, recordar, ¿qué es un BTU? BTU son las siglas para British Thermal Unit. Ya, al final, un BTU es una unidad de energía. ¿Cuál es la equivalencia? Bueno, un BTU son aproximadamente 1,055 joules. Estaban tan cerca de que la equivalencia sea 1 a 1, perdón, 1 kilojoule. Tan cerca de que la equivalencia sea 1 a 1, pero no. Después, sabemos que una libra de masa son 453,6 gramos. Y la diferencia en Fahrenheit y Celsius la tenemos acá arriba. Por lo tanto, me queda 1,005 kilojoule partido de kilogramo grados Celsius. El kilojoule lo tengo arriba, lo voy a dejar abajo. 1,055 kilojoules equivale a un BTU. Además, una libra masa son 453,6 gramos. Hay que pasar los gramos a kilogramos. 1000 gramos es 1 kilogramo. Y por último, la diferencia entre temperaturas. 1 grado Fahrenheit son 9 quintos en grados Celsius. Y con eso podemos calcular cuánto es la capacidad calorífica a presión constante. 1,005 por 453,6 por 9 dividido de 1,055 por 1000 por 5. Y esto me da 0,778 BTU partido en libra grados Fahrenheit. Y ahí me quedaría la equivalencia directa. Cuando ustedes quieran cambiar la unidad de medida de temperatura, a ustedes no les interesa el valor, sino que les interesa cuánto es la diferencia de temperaturas entre una escala y otra. Ya. ¿Cuánto falta? Ahí está.
La presión de una línea de agua es de 1500 kilopascales. ¿Cuánto es en PSI y en libra fuerza por pie al cubo? La equivalencia más rápida, la más simple en realidad, es la de PSI. ¿Por qué? Porque sabemos que 101.325 pascales son 14,6 PSI. Por lo tanto, tengo 1500 kilopascales, que es lo mismo que 1.500.000 pascales. Y yo sé que 101.325 pascales equivalen a 14,6 PSI. ¿Ya? Esta es la presión atmosférica, por eso me sé la conversión de memoria. Sería 1.500.000 por 14,6 dividido en 101.325. Y esto me da 216,14 PSI. Inmediatamente tenemos las PSI. Y recordar que PSI es un acrónimo que significa pounds, o sea, libra fuerza por pulgada al cuadrado. ¿Y qué sabemos nosotros? Sabemos que un pie son exactamente 12 pulgadas. Por lo tanto, tenemos 216,14 libra fuerza sobre pulgada al cuadrado. Y yo sé que un pie son 12 pulgadas. Pero las pulgadas las tenemos al cuadrado, así que vamos a elevar toda esta expresión al cuadrado. Entonces serían 216,14 por 12 al cuadrado. 144 serían 31.123,6 libra fuerza pie cuadrado. Y así directamente podemos pasar de uno a otro. Ya. Después, un depósito contiene 0,3 kilomol de gas de dióxido de carbono. Me piden el volumen lo ocupan 2,5 metros cúbicos. Me piden la masa de CO2 y el volumen específico en base molar. Ya, vamos a calcular también el volumen específico en base másico. ¿Ya? Cuando decimos volumen específico sin apellido, asumimos que es el volumen másico. Por lo tanto, acá hay una pequeña aviso de notación que voy a ocupar yo. A mí no me gusta mucho hablar de kilomol, ¿ya? Porque entendemos que el prefijo kilo son 1000 kilomol, son 1000 moles. Lo que vamos a decir, lo que yo ocupo generalmente es el mol kilogramo. ¿Ya? Un kilomol y un mol kilogramo es lo mismo. ¿Por qué yo trabajo con mol kilogramo? Si ustedes tomaron el laboratorio conmigo, o recuerdan las clases de química que tuvieron conmigo, cuando hablábamos del peso molecular, yo les ponía el número nomás. En este caso, el del dióxido de carbono es 44. Yo no le ponía la unidad de medida al peso molecular. ¿Por qué? Porque la unidad de mol o la unidad de masa es la que me da la unidad de medida del peso molecular. Sabemos que el peso molecular es de 44. ¿Pero qué cosa? Por lo general decimos gramos sobre mol. Perfecto, funciona. Sin embargo, también puede ser 44 UMAS, unidades de masa atómica. El valor numérico es el mismo. Pero también puede ser kilogramos sobre mol kilogramo. A lo que voy yo es que prefiero decirle mol kilogramo porque así yo voy a decir inmediatamente la unidad de medida en masa que voy a estar ocupando. En este caso, 0,3 mol kilogramo. Entendemos, por lo tanto, que estoy hablando de kilogramos al momento de calcular la masa. ¿Y por qué voy a hacer esto? Porque recordemos siempre que la masa la podemos calcular como los moles por el peso molecular. Moles por el peso molecular.
Por lo tanto, voy a trabajar directamente con los 0,3 mol kilogramos. La masa de CO2 por lo mismo sería 0,3 mol kilogramo por 44 kilogramos sobre mol kilogramo. Serían 0,3 por 44 y me dan 13,2 kilogramos de masa inmediatamente. Perfecto. ¿Cuánto es el volumen molar? O sea, el volumen específico. El volumen específico va a ser el volumen dividido en la masa. O sea, 2,5 metros cúbicos por 13,2 kilogramos. Y esto me da un volumen específico de 0,19 metros cúbicos por kilogramo. Recuerden que el volumen específico y la densidad son inversos. ¿Ya? La densidad en masa partido en volumen, el volumen específico es volumen partido en masa. Y el volumen molar va a ser el volumen dividido en la cantidad de moles. O sea, 2,5 metros cúbicos dividido en 0,3 mol kilogramo. Serían 8,3 metros cúbicos mol kilogramo. Perfecto. Ya. Ahora, un sistema consiste en un cilindro pistón. Ya, este problema es bastante similar. Se los voy a dejar planteado para que ustedes lo puedan resolver. Porque les voy a subir esta guía también. ¿Ya? No se compliquen. Este de acá es el que me interesa calcular. Este de acá es un problema de mecánica de fluidos clásico. ¿Qué tenemos que hacer acá? Bueno, acá lo que tenemos en términos así como súper prácticos es un manómetro. Es un manómetro de U. Yo quiero saber cuánto es la diferencia de presiones entre el punto A y el punto B. O sea, la presión de A menos la presión de B. Porque muchas veces a nosotros no nos interesa la presión puntual, sino que nos interesa la diferencia de presiones. Entonces, con esto en mente, nosotros podemos empezar a trabajar sabiendo que la presión del fluido es la densidad por la gravedad por la altura. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es un principio de vaso comunicante nuevamente. En este caso, ¿dónde me conviene poner el vaso? Aquí, entre el punto 1 y el punto 2. ¿Por qué? Porque a esta misma altura tengo el mismo fluido debajo. Por lo tanto, la presión que tengo en el punto 1 tiene que ser igual a la presión que tengo en el punto 2. ¿Qué presión tengo en el punto 1? La presión que tengo en el punto 1 va a ser la columna de aceite que tenemos aquí, que le vamos a llamar altura total. Este va a ser un problema de álgebra. La presión del aceite más la presión que tengo en el punto A, porque en este punto estoy presurizado. ¿Y cuánto va a ser la presión que tengo en el punto 2? La presión en el punto 2 va a ser esta de acá, altura 1, va a ser la presión de la columna de agua, la presión del agua, más la presión de esta columna de aceite que me queda, más la presión del punto B. Ya, pero profe, el punto B no está directamente arriba del estanque. Sí, correcto. Pero recuerden siempre que la presión se ejerce en todas direcciones con la misma magnitud. Por lo tanto, si bien están a la misma altura, aunque no estén directamente encima uno con el otro, se puede asumir que efectivamente tenemos la misma altura. O sea que el punto A, B, perdón, está ejerciendo la presión. Perfecto, comencemos.
La presión, como bien se ve acá, es densidad por gravedad por altura. Pero a mí no me están entregando la gravedad, o sea, la densidad. Me están entregando la SG. ¿Qué diantres es SG? SG significa Specific Gravity, o sea, gravedad específica. La gravedad específica se define como la densidad de un fluido dividido en una densidad, perdón, dada. ¿Cuál es la densidad con la que vamos a estar trabajando? ¿O cuál es la densidad base? La densidad siempre va a ser la densidad del agua. Por lo tanto, la densidad del fluido va a ser igual a la densidad del agua por la gravedad específica. Perfecto. La presión de aceite sería, por lo tanto, la presión, la presión por principio de vaso comunicante, el punto 1, la presión en el punto 1, perdón, tiene que ser igual a la presión en el punto 2. El punto 1 sería la presión de aceite, que sería la densidad, o sea, la densidad del agua, por la gravedad específica del aceite. Le vamos a poner gravedad específica solamente, porque es la única densidad específica que me están entregando, por la aceleración de gravedad, por la altura, que va a ser h total, más la presión en el punto A. Y eso tiene que ser igual a la presión del agua, que va a ser la densidad del agua, por la aceleración de gravedad, por la altura h1, más la presión de la columna de aceite que tengo acá. Si esto vale H total y esto vale H1, el cacho que me queda sería H total menos H1. Se va a hacer la densidad del agua por la gravedad específica del aceite, por la aceleración de gravedad, por H total menos H1, más la presión en el punto B. Perfecto. Y ahora, todo lo que tenga, voy a despejar PA menos PB. PA menos PB sería tirar PB hacia el otro lado restando. Va a ser igual a ρ0 por G por H1 más ρ0 por SG por G por H total menos H1 menos ρ0 SG G H1. Acá podemos sacar un factor común. Menos PB, perdón. ρ0 GH1 más ρ0 SG por G, factor de H total menos H1 menos H total. Este se me va con este de acá y me quedaría que PA menos PB es, voy a sacar un factor común de ρ0 G y H1. ρ0 G H1, factor de 1 menos la gravedad específica. La densidad del agua son 1000 kilogramos por metro cúbico. La aceleración de gravedad 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. La altura son 29,5 pulgadas. Pero para que esto funcione tiene que estar en metros. Entonces tenemos que pasar las pulgadas a metros. Y para eso sabemos que un metro son 39,37 pulgadas por 1 menos la gravedad específica 0,89, 0,86.
Y ahora, esto de acá es cuestión de meter los dedos a la calculadora. Presión de A menos presión de B va a ser 1000 por 9,81 por 29,5 por 1 menos 0,86 partido en 39,37. Y esto me da 1029,09 pascales. Por lo tanto, la diferencia de presión entre el punto A y el punto B son 1000 y tantos pascales. Lo cual es casi nada, es muy poco. Ya, y con esto terminamos la sesión. Un pequeño análisis dimensional. La siguiente la fórmula me muestra la ecuación de distancia en pies a partir del tiempo en segundos. Me piden las unidades de 3 y 4, las constantes 3 y 4. Recuerden siempre que para el análisis dimensional ustedes tienen que sumar siempre las mismas unidades, las mismas magnitudes. Por lo tanto, la distancia, como se está midiendo en pies, pésimo. La distancia, como se está midiendo en pies, tiene que hacer que todo este resto también esté medido en pies. Por lo tanto, 3 por el tiempo también tiene que estar en pies. Y el 4 inmediatamente sabemos que tiene que estar en pies. Perfecto. Como el tiempo está en segundos, el 3 tiene que estar medido en pies partido en segundo. Por lo tanto, para que la ecuación sea consistente dimensionalmente, el 4 tiene que estar en pies y el 3 en pies segundo. Y ahora, para calcular la expresión de distancia en metros sobre minuto, lo que tenemos que hacer es cambiarle las unidades de medida solamente a las constantes. Por lo tanto, el 3, que está en pie por segundo, vamos a cambiar los pies a metro. Para eso, la equivalencia... sabemos que un metro son... no, miento, está al revés. Ahí está. Un metro son 3,28 pies. 3,28. Pie y pie se me van. Y aparte, 60 segundos me hacen un minuto. Con esto sabemos que sería 3 por 60 dividido en 3,28. Y me da 54,88 metros por minuto. Y además, tenemos 4 pies. Esta es mucho más rápida. Misma idea, un metro son 3,28 pies. Pum, pum. 4 dividido en 3,28 me da 1,22. Por lo tanto, la distancia en metro va a ser igual a 54,88 por t más 1,22. Y este tiempo tiene que estar en minutos. Y ahí quedaría el problema. Si se fijan, son solamente cambios de unidades. Lo más complicado acá, entre comillas, es justamente la parte de hidrostática. Vamos a hacer un poco más de ejercicios de hidrostática, no se compliquen. Pero eso sería por hoy día, ¿ya? Ojalá que estén bien y cuídense.